Imagina estar frente a un paciente que, según toda la ciencia médica, debería estar completamente fuera de contacto con el mundo, en un estado tan grave que se le ha declarado en coma, sin señales de conciencia. Y de repente, un día, despierta. No de la forma en que esperábamos, no solo moviendo un dedo o parpadeando, sino hablando, reconociendo a su familia, recordando su vida anterior. Algo que desafía todo lo que sabes sobre la neurología y la conciencia humana. Esto no es un caso ficticio, es mi historia. Mi nombre es Dr. Bruce Kaplan, y tras 22 años como neurólogo en el Columbia Park Ridge Medical Center en Chattanooga, Tennessee, me encontré con un caso que cambió mi vida profesional para siempre. Esta historia me obligó a cuestionar todo lo que creía saber sobre el cerebro y la conciencia. Estaba convencido de que sabía lo que estaba pasando en el cerebro de mis pacientes, hasta que uno de ellos me hizo ver que tal vez no sabía nada en absoluto. Hoy les contaré el caso de Gary Dockery, un oficial de policía de 35 años, cuya vida cambió de manera irreversible tras ser disparado en la cabeza. Después de un largo y aparentemente inquebrantable estado vegetativo, Gary desafió todas las expectativas de la medicina. Fue un caso que me dejó sin palabras y me hizo replantear toda mi carrera en la neurología. En este video les compartiré todos los detalles de su caso, lo que ocurrió cuando todo parecía perdido y cómo este evento inexplicable me hizo replantear mi carrera y la forma en que abordo el diagnóstico de conciencia en pacientes. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Te invito a unirte a este viaje para descubrir juntos los misterios del cerebro humano y las lecciones que surgen cuando la ciencia no tiene todas las respuestas. Era una noche aparentemente tranquila en el hospital Columbia Park Ridge Medical Center en Chattanooga, Tennessee. Es uno de los centros médicos más importantes del sureste de los Estados Unidos. La unidad de neurología, en particular, se especializa en casos graves, aquellos que desafían los límites de la medicina y dejan a los profesionales perplejos. Había trabajado allí durante más de 22 años y había sido testigo de algunos de los casos más complejos y aterradores. Pero nada me había preparado para lo que iba a ocurrir con Gary Dockery. Gary tenía 35 años en ese entonces. Era un oficial de policía joven y dedicado que había comenzado su carrera con mucha ilusión. Era un hombre fuerte, lleno de energía, y parecía tener toda la vida por delante. Sin embargo, todo eso cambió en la noche del 17 de septiembre de 1988, cuando un simple llamado a la policía lo atrapó en una trampa mortal. Un hombre de 68 años, Samuel Frank Downey, había hecho una llamada falsa por una supuesta pelea doméstica, con el único propósito de atraer a un oficial y vengarse de la policía. Cuando Gary llegó a la casa y se identificó como oficial, Downey le disparó a quemarropa en la cabeza. El disparo fue devastador. La bala se fragmentó al penetrar el cráneo de Gary, causando un daño masivo en su lóbulo frontal. Este es el área del cerebro que se encarga de funciones esenciales como el control de la personalidad, el pensamiento lógico, la toma de decisiones y el habla. El impacto fue tan severo que, en teoría, Gary debería haber muerto en el acto. Sin embargo, su corazón seguía latiendo, aunque débilmente, y su respiración era irregular. Aún estaba vivo, pero su cerebro había sufrido daños irreparables. Fue trasladado de inmediato al hospital y el neurocirujano de turno, el doctor Robert Martínez, tuvo que tomar decisiones rápidamente. La operación fue larga, de 8 horas, durante las cuales se extrajeron fragmentos de hueso y coágulos de sangre, pero lo más devastador fue que tuvieron que remover aproximadamente el 20% del lóbulo frontal de Gary. Los fragmentos de la bala, que causaron el daño principal, se dejaron dentro de su cerebro porque intentar extraerlos habría sido aún más peligroso. Los médicos hicieron todo lo posible, pero la prognosis no era buena. El daño era irreversible y nadie tenía esperanzas de que Gary pudiera despertar con conciencia alguna.
Pasaron 2 semanas en las que su vida colgaba de un hilo. Los médicos lo monitoreaban constantemente, controlando su presión intracraneal y esperando a que el cerebro mostrara alguna señal de vida. Sin embargo, Gary nunca mostró señales claras de conciencia. Sus ojos parpadeaban de vez en cuando, pero era lo único que sucedía. Después de un mes, Gary fue trasladado a una unidad de cuidados prolongados, donde la familia comenzó a recibir noticias sobre su estado. Persistente estado vegetativo. En la medicina se habla de un estado vegetativo persistente, cuando un paciente muestra ciclos de sueño y vigilia, pero no hay evidencia de que esté consciente de su entorno. Los pacientes en este estado no pueden interactuar de manera significativa con su entorno, no pueden reconocer a sus familiares ni comprender lo que sucede a su alrededor. Los médicos, incluido yo, sabíamos que en la mayoría de estos casos no había ninguna esperanza real de recuperación. Después de los primeros meses, los pacientes que se encontraban en este estado rara vez presentaban mejoras. Durante esos primeros años, Gary parecía ser otro caso más dentro de una larga lista de pacientes en estado vegetativo. Sus familiares, especialmente su hermano Dennis y sus 2 hijos, Shane y Colt, eran quienes se mantenían firmes en la esperanza de que él pudiera escucharles, que tal vez hubiera algo en él que todavía respondiera. Como médico lo entendía, pero a veces uno debe ser racional y pragmático. Sabía que, estadísticamente, lo que deseaban era prácticamente imposible. Mi primer encuentro con Gary fue en 1992, cuando fui reclutado para dirigir el departamento de neurología en el mismo hospital. Durante mis primeros meses allí, me pidieron que revisara los casos más complejos de pacientes que llevaban años en cuidados prolongados. El expediente de Gary fue uno de los que caí en mis manos, y tras revisarlo, me preparé para lo que ya anticipaba: un paciente con daño cerebral irreversible que nunca despertaría. La evidencia estaba en los estudios cerebrales y en el informe clínico: un daño masivo en el lóbulo frontal sin actividad cognitiva significativa. Me dirigí al hogar de Gary, en la ciudad de Signal Mountain, donde estaba siendo atendido. La familia estaba allí, como siempre, hablándole, compartiendo recuerdos y esperando que algún día pudiera reaccionar. Gary estaba allí, en su cama, con los ojos entreabiertos, pero sin mostrar ningún signo de reconocimiento. La máquina de soporte vital que lo mantenía con vida le proporcionaba lo esencial para sobrevivir, pero a nivel cerebral estaba claro que no había esperanza. Al examinarlo, vi lo que ya había anticipado: ojos que seguían movimientos de forma involuntaria, un parpadeo esporádico y algunos gestos como apretar la mano de quien lo tocaba. Pero nada indicaba conciencia. Su EEG, el monitoreo de la actividad cerebral, era consistente con un estado vegetativo. Algunas ondas cerebrales, pero sin los patrones que se esperarían en una persona consciente. Como neurólogo, mi diagnóstico fue claro: su condición era terminal, y su cuerpo solo seguía funcionando gracias a la intervención médica. Sin embargo, las visitas de su familia seguían siendo constantes. El hermano de Gary, Dennis, insistía en que había algo más, que en sus momentos de silencio, su hermano parecía captar lo que se le decía. Sus ojos, decía, parecían más alertas cuando hablaban de temas familiares, como sus caballos o las anécdotas del pasado. Yo, como neurólogo, respetaba sus creencias, pero sabía que esas respuestas podrían ser solo reflejos automáticos, movimientos que no indicaban conciencia real. El caso de Gary me enseñó que, en la neurología, a veces lo más difícil no es diagnosticar, sino lidiar con la incertidumbre. A lo largo de los años, más de una vez me encontré con pacientes cuyos familiares insistían que había algo ahí, que su ser querido estaba escuchando. Pero la ciencia nos decía lo contrario. Sin embargo, no sabía que este caso terminaría por poner a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento.
No fue hasta el año 1996, cuando su condición empeoró debido a una neumonía grave, que todo cambiaría. Fue en ese momento, cuando ya no teníamos muchas expectativas, cuando ocurrió lo inesperado. Gary Dockery había estado en estado vegetativo durante más de 7 años. 7 largos años en los cuales su cuerpo seguía con vida, pero su mente, según los estudios médicos, estaba completamente apagada. Durante ese tiempo, su familia nunca dejó de visitarlo. Denise, su hermano, junto con sus hijos, Shane y Colt, eran los pilares de su vida. Ellos mantenían viva la esperanza, esa esperanza que los médicos sabían que, en su mayoría, no tenía base científica. Como neurólogo, me encontraba entre aquellos que pensaban que no había esperanza. Según los estudios cerebrales y la condición de Gary, su cerebro había sufrido un daño irreversible. Lo que los médicos como yo veíamos era un caso clínico desesperanzado, un cuerpo que necesitaba soporte vital pero cuya conciencia había desaparecido. Y como muchos otros casos, se manejaba como un cuidado prolongado más, sin expectativas de recuperación. La noche del 10 de febrero de 1996 comenzó como cualquier otra. Gary estaba en la unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía grave que se había desarrollado en su largo periodo de encamamiento. Esta era una complicación común en pacientes como él, que se encontraban inmovilizados durante tanto tiempo. Los pulmones de Gary no podían mantenerse por sí solos, y su fiebre se disparó a 104 grados Fahrenheit. La situación era crítica. La neumonía podía ser letal, especialmente para alguien en el estado de Gary. Esa noche recibí una llamada a las 10 de la noche desde la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde Gary había sido ingresado por su condición grave. El informe fue alarmante. La fiebre no cedía y su respiración era cada vez más dificultosa. Aunque en situaciones como esta uno siempre espera lo peor, algo en mí me dijo que debía ir al hospital. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos, la escena era tal como la esperaba. Los monitores de su respiración y frecuencia cardíaca indicaban que su situación era crítica. Pero lo que ocurrió esa noche, lo que sucedió a las 4 de la mañana del día siguiente, es algo que nunca olvidaré. La enfermera a cargo de Gary me llamó con urgencia. «Doctor Kaplan, usted tiene que venir aquí. Algo increíble ha sucedido con Gary. Está despertando». La incredulidad me invadió. ¿Cómo podría ser eso posible? Estaba tan seguro de que su condición nunca mejoraría que incluso había hecho los arreglos necesarios para que su familia aceptara la realidad. Pero algo no encajaba. La enfermera insistió, y a pesar de mis dudas, corrí al hospital. No podía entender lo que me estaban diciendo, pero un presentimiento me llevó a pensar que, por alguna razón, debíamos estar preparados para cualquier cosa. Cuando llegué a la habitación de Gary, lo que encontré fue tan desconcertante que estuve en shock por varios segundos. Allí estaba él, mirando a su alrededor. No era solo un despertar en el que sus ojos se movían levemente o respondía con pequeños gestos. Gary estaba completamente consciente, mirando alrededor con claridad, reconociendo a las personas en la habitación. Me miró fijamente y, en un tono claro, me dijo, «¿Doctor Kaplan? ¿Qué ha pasado?» No pude evitar quedarme en silencio. Gary, un hombre que había estado en estado vegetativo durante 7 años, estaba allí, mirándome y hablando con plena conciencia. Los primeros segundos fueron desconcertantes. Pensé que tal vez estaba soñando, pero no, era real. Gary no solo había despertado, sino que tenía plena conciencia de su entorno, de lo que estaba sucediendo, y podía comunicarlo. Le pregunté si recordaba algo, si sabía por qué estaba allí. Su respuesta fue precisa, pero al mismo tiempo desconcertante. Recuerdo haber estado trabajando en la Universidad de Seguridad. Recuerdo que hacía frío. Estaba fuera en el turno de la madrugada. Pero no recuerdo el accidente, ni cómo llegué aquí. A pesar de su amnesia de los eventos recientes, Gary estaba completamente coherente en su conversación. Me explicó, además,
que recordaba perfectamente a su familia y cómo se sentía triste por no poder estar con ellos, como si estuviera atrapado en un lugar muy lejano. La incredulidad comenzó a invadirme. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía un paciente que durante 7 años no había mostrado más que respuestas involuntarias estar ahora completamente consciente y funcional? La respuesta médica convencional no podía explicarlo. Ni los estudios ni los escaneos cerebrales previos indicaban que pudiera haber alguna posibilidad de despertar de su estado. Según la ciencia médica, la probabilidad de que Gary recuperara cualquier función cognitiva era nula. Pero allí estaba, sentado, hablando, recordando y razonando como si nada hubiera pasado. Y lo más extraño de todo es que no parecía haber ningún signo de confusión. Su conciencia estaba intacta, su memoria se había mantenido intacta y su capacidad para interactuar con el entorno era la de un hombre completamente funcional. Gary me miró durante un momento de silencio y me preguntó por su condición. Quería saber sobre el estado de sus hijos, cómo estaban. Hablaba de sus caballos y de cosas cotidianas con una claridad absoluta, como si la oscuridad de esos años nunca hubiera existido. Lo que me sorprendió aún más fue que, mientras hablaba, sus recuerdos y emociones parecían estar intactos. No parecía haber ningún signo de demencia o confusión típica que se esperaría en alguien que hubiese estado en coma durante tanto tiempo. Gary parecía más consciente que nunca. Las preguntas que hacía sobre sus hijos y su vida, su conexión con su entorno, todo eso demostraba una lucidez impresionante. Era como si todo lo que había vivido antes del disparo aún permaneciera en su mente. Este tipo de claridad mental en un paciente que había estado tanto tiempo en estado vegetativo no se veía nunca. Era completamente inexplicable. Le pedí que intentara recordar lo que había sucedido antes del tiroteo, pero Gary parecía haber perdido toda la memoria reciente. No recordaba el accidente ni el impacto del disparo. Su mente parecía haber bloqueado esos recuerdos traumáticos, lo cual no es raro en personas que han pasado por experiencias extremadamente traumáticas. Lo más desconcertante, sin embargo, fue que no mostraba signos de confusión o miedo por lo sucedido. Su respuesta fue calma, racional, casi como si estuviera hablando de un episodio lejano en su vida. En medio de mi asombro, comencé a hacerle algunas preguntas más específicas. Sabía que era fundamental analizar su comportamiento de manera objetiva para asegurarme de que no fuera un simple fenómeno pasajero o alguna reacción involuntaria de su cerebro dañado. Pero a medida que las horas pasaban, lo que estaba presenciando parecía ser una lucidez que desmentía todas las expectativas médicas. Gary me mencionó que sentía como si todo hubiera estado en pausa durante esos años. Su memoria estaba intacta, pero no recordaba los últimos 7 años de su vida. Cuando le hablé de su condición médica, de su estado vegetativo, Gary reaccionó con asombro. ¿Cómo es posible? ¿He estado realmente así durante tanto tiempo? Su tono era claro, directo, pero también cargado de una confusión genuina. No podía comprender cómo su cuerpo había estado en ese estado mientras su mente aparentemente permanecía consciente. La incredulidad no era solo mía, también era evidente en Gary. Él mismo no podía creer lo que le estaba sucediendo. A pesar de todo, Gary estaba claro en su deseo de continuar con su vida. Había algo en su mirada, en sus palabras, que mostraba una esperanza renovada. Lo que más me impactó fue su respuesta cuando le pregunté si deseaba saber más sobre su condición, sobre los años que había perdido. Gary me miró fijamente y dijo: «Lo que más quiero saber es cómo están mis hijos. ¿Están bien? Ellos me extrañan». Era como si, a pesar de todos los años de silencio, Gary aún tuviera una profunda conexión con su familia. Como si el amor y el deseo de estar presente en sus vidas nunca se hubieran apagado. Este caso estaba rompiendo todos los límites de lo que creía posible. Mientras observaba a Gary y su aparente conciencia, no podía evitar preguntarme:
¿Cuántos pacientes, como él, están atrapados en un estado que no podemos medir ni comprender completamente? ¿Cuántos seres humanos están encerrados en sus cuerpos, esperando que el mundo los reconozca? Y más importante aún, ¿qué lecciones nos está dejando este caso acerca de la conciencia humana y los límites de la neurología? La primera vez que me senté junto a Gary después de su despertar, mi mente no dejaba de trabajar. Sabía que lo que estábamos viviendo desafiaba todas las leyes que conocíamos sobre la neurología. Los pacientes que estaban en un estado vegetativo persistente no se despertaban. Era así de simple. Y sin embargo, ahí estaba Gary, sentado, hablándome, respondiendo con claridad, haciendo preguntas que denotaban un nivel de conciencia que no podía ser explicado por ninguna de las teorías médicas actuales. Gary continuó conversando con su familia y conmigo durante horas. A pesar de la parálisis de su cuerpo, su mente parecía intacta, sin ningún tipo de alteración cognitiva. Recuerdo que habló sobre su infancia, sus recuerdos de la universidad y cómo había conocido a su esposa. Sus historias eran coherentes, sus respuestas inteligentes, sus pensamientos fluidos. Pero lo que realmente me sorprendió fue la manera en que hablaba de sus hijos. Cuando mencionaba sus nombres, su rostro se iluminaba con una expresión tan profunda de amor y anhelo que parecía que toda esa emoción había permanecido en su interior durante todos esos años. Por un momento, observé cómo la ciencia se desmoronaba frente a mí. Aquí estaba un paciente que había estado bajo cuidados médicos durante años, declarado inconsciente y sin esperanza. Y ahora, de alguna manera inexplicable, había vuelto a la vida de una forma más plena de lo que jamás habríamos esperado. Este fenómeno no tenía sentido. No había ninguna base científica para explicar cómo era posible que Gary hubiera estado consciente todo este tiempo, a pesar de que todos los escaneos cerebrales no mostraban signos de actividad cognitiva significativa. Gary había estado atrapado en su propio cuerpo y nosotros no lo habíamos sabido. Lo que más me desconcertaba era la claridad de su conciencia. No era simplemente una respuesta reflejo o un acto de movimiento involuntario. Gary estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Se daba cuenta de su parálisis. Se sentía frustrado por su incapacidad de moverse, de no poder abrazar a sus hijos o hacer las cosas que antes hacía sin esfuerzo. Pero a pesar de la tragedia de su situación, Gary no mostraba signos de depresión o desesperanza. Estaba tan enfocado en lo que realmente importaba, su familia. A medida que los días pasaban, lo que parecía ser una mejora temporal de Gary comenzó a tomar un giro aún más sorprendente. Cada vez que lo visitaba, continuaba con la misma claridad mental. A veces hablaba con su hermano Dennis durante horas, recordando anécdotas del pasado, compartiendo recuerdos de los buenos tiempos y riendo de historias familiares. Lo que me sorprendió fue la forma en que se adaptó a la situación. Aunque su cuerpo no respondía, su mente parecía ser más fuerte que nunca. Estaba comprometido, no solo con las conversaciones cotidianas, sino con su propio proceso de entendimiento. Quería saber cómo su cerebro había cambiado. Quería saber por qué él podía recordar tantos detalles, pero a la vez no podía recordar los últimos 7 años de su vida. Lo que parecía ser un milagro se fue convirtiendo en una pregunta cada vez más compleja. ¿Realmente Gary había estado consciente todo el tiempo? Durante años, la familia de Gary había insistido en que él podía escuchar, que había señales mínimas de conciencia, pero la comunidad médica se había negado a aceptarlo. Lo que estaba sucediendo ahora ponía en tela de juicio todo lo que sabíamos sobre el cerebro humano, la conciencia y los estados vegetativos. La respuesta médica tradicional había sido que la conciencia era un producto de la actividad cerebral. En un estado vegetativo, donde no hay signos de actividad cognitiva, se supone que el paciente está completamente desconectado de su entorno. Pero el caso de Gary nos obligó a reconsiderar esa visión.
Durante semanas me encontré hablando con colegas y especialistas en neurología sobre lo que le había sucedido a Gary. Aunque muchos reconocían que lo que había sucedido con él no encajaba en ninguna explicación médica conocida, la mayoría seguía pensando que se trataba de un fenómeno temporal o una reacción provocada por la intervención médica. Sin embargo, algo dentro de mí no podía dejar de preguntarme, ¿había sido Gary consciente todo el tiempo? Si bien la ciencia no podía explicarlo, su familia no tenía dudas. Denise, su hermano, insistía con firmeza en que su hermano había estado allí, presente, escuchando durante todos esos años. A veces, cuando le hablaban de forma directa, Gary reaccionaba de manera sutil. Un pequeño parpadeo, una leve presión en la mano. Estos movimientos podrían haberse explicado como reflejos, como parte de la función autonómica del cuerpo. Pero el hermano de Gary estaba convencido de que había algo más. Y ahora, con este despertar, parecía que tenía razón. Las horas que pasaba junto a Gary me hacían reflexionar sobre la naturaleza misma de la conciencia. En mi carrera, nunca había presenciado un caso como este. En todos los años que llevaba tratando pacientes con daño cerebral, siempre había seguido el mismo protocolo: un diagnóstico, un tratamiento y luego el proceso de aceptar lo inevitable. Pero Gary había desafiado todas esas reglas, y aunque su condición mejoró temporalmente, su caso seguía siendo un enigma sin respuesta. Sabía que algo tan profundo estaba ocurriendo, pero aún no tenía las respuestas. La neurociencia moderna había llegado lejos, pero este caso me hizo cuestionar los límites del conocimiento que pensaba tener. ¿Había algo en la conciencia humana que escapaba a nuestras pruebas y escáneres? ¿Qué más nos estaba ocultando el cerebro? En ese momento, me di cuenta de que tal vez nunca comprenderíamos completamente los misterios de la mente, pero eso no significaba que debíamos dejar de explorar. Con el paso de los días, los médicos tratábamos de encontrar alguna explicación a este fenómeno. Los escaneos cerebrales de Gary no mostraban señales de actividad normal. No había un patrón claro de conciencia. Sin embargo, su lucidez era innegable. Cuando le pregunté por sus hijos, mencionó sus nombres correctamente, algo que me pareció tan impresionante como desconcertante. Gary había estado, según todo lo que sabíamos, completamente desconectado del mundo exterior, pero ahora era como si hubiera estado observando todo desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. El milagro, si es que se le podía llamar así, continuó durante varias semanas. Gary siguió hablando de manera coherente, interactuando con su familia, e incluso comenzaba a mostrar una profunda reflexión sobre su condición. A pesar de estar completamente paralizado, su mente seguía activa, y su capacidad para comprender la situación era clara. Sin embargo, como todo lo que parecía desafiar la ciencia, la mejora de Gary no duró. Después de varias semanas de lucidez, su condición comenzó a estabilizarse en un estado intermedio. Aunque continuaba respondiendo de manera coherente en ciertas ocasiones, la intensidad de su conciencia empezó a disminuir gradualmente. ¿Por qué? ¿Fue su cerebro simplemente cansándose de despertar? ¿O había algo más que no podíamos entender? Gary regresó a un estado similar al que había estado antes, aunque sus respuestas eran más claras, y a veces, cuando le hablaban, parecía reconocer su entorno de manera sutil. Pero las conversaciones de varias horas se hicieron menos frecuentes. La lucidez de sus días iniciales, cuando todo parecía posible, comenzó a desvanecerse. Lo que quedaba era una persona consciente, pero más distante, como si su mente hubiera vuelto a la penumbra. Su caso no solo me dejó con más preguntas que respuestas, sino que también me enseñó algo muy valioso. La conciencia no es algo que podamos medir de manera absoluta. Hay aspectos de la mente humana que aún están más allá de nuestra comprensión. Durante esas semanas, Gary no solo me mostró los límites de la neurología, sino también la fortaleza inquebrantable del espíritu humano. Nunca dejó de luchar por estar presente, a pesar de la parálisis de su cuerpo. A lo largo de todo este proceso,
Mientras me enfrentaba a las dudas, los miedos y la maravilla de lo que estaba viviendo, me encontraba cuestionando los principios fundamentales de mi carrera. El caso de Gary había puesto a prueba mis conocimientos, pero más allá de eso, me había mostrado la vulnerabilidad y la magnificencia de la mente humana. Un despertar inesperado. Una lección que me hizo replantear todo lo que pensaba saber. Si esta historia te ha dejado pensando, o si quieres saber más sobre cómo la neurología y la conciencia se entrelazan, no dudes en dejar un comentario y compartir tu opinión. A medida que las semanas pasaban, el caso de Gary seguía siendo un rompecabezas que no lograba encajar en ninguna de las teorías que conocíamos. Lo que había comenzado como un despertar milagroso pasó a convertirse en una serie de momentos de incertidumbre, sorpresas y revelaciones que continuaban desafiando todo lo que sabíamos sobre el cerebro humano y la conciencia. La comunidad médica estaba desconcertada y, como su médico principal, yo me encontraba atrapado en una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo podía ser posible que Gary, un paciente en estado vegetativo durante tanto tiempo, estuviera ahora interactuando con el mundo de una manera tan clara y lúcida? Pero no todo era perfecto. A pesar de los avances sorprendentes que había experimentado, la condición de Gary no era estable. Aunque las primeras semanas fueron un respiro de lucidez, su conciencia comenzó a fluctuar. En ocasiones podía mantener conversaciones completas, recordar detalles de su vida antes del accidente y reconocer a las personas que lo rodeaban. Pero en otros momentos, sus respuestas se volvían más vagas, menos coherentes, como si su mente estuviera luchando por mantenerse conectada al presente. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, el de la conciencia plena y el de la oscuridad en la que había estado durante tantos años. El día en que todo comenzó a cambiar fue una mañana gris, después de una noche particularmente inquieta. Durante esa noche Gary había tenido fiebre nuevamente, aunque no alcanzó los niveles alarmantes que había tenido anteriormente. Lo curioso fue que, en lugar de recuperarse como antes, sus respuestas parecían más desorganizadas. Sus ojos, que solían brillar con claridad, ahora se veían más opacos, como si algo estuviera apagándose lentamente. Al principio pensé que era solo el agotamiento de estar despierto tanto tiempo, pero a medida que avanzaba el día me di cuenta de que había algo más en juego. Gary comenzó a hacer comentarios que no tenían sentido. Me miró y me dijo: ¿recuerdas cuando volví a casa después de la universidad? Estaba tan feliz de ver a mis hijos, pero luego todo se desvaneció, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus palabras fueron tan desconectadas de la realidad que no sabía cómo reaccionar. Mi instinto me decía que había un patrón, una especie de patrón en sus respuestas, que indicaba que su cerebro estaba procesando los recuerdos de una manera distinta, casi como si estuviera recordando más cosas de las que realmente había vivido. Fue una sensación extraña, como si Gary estuviera atrapado en su propia memoria, viajando por el tiempo, pero sin control. Decidí llevarlo nuevamente a la sala de neuroimagen para realizar otro escaneo cerebral. Los resultados fueron sorprendentes, pero no por las razones que esperaba. El daño en su lóbulo frontal seguía siendo evidente, pero lo que había cambiado en el escaneo era algo mucho más desconcertante. Aunque las áreas dañadas no mostraban signos de haber sanado, había una nueva área de actividad en su cerebro que no se había mostrado en los escaneos anteriores. No era una actividad significativa, pero era lo suficientemente inusual como para que no pudiera ignorarla. Era como si una nueva red neuronal, algo que no habíamos previsto, se estuviera activando. Al principio pensé que podía ser un error, una interferencia en la máquina o alguna anomalía técnica, pero los escaneos de seguimiento mostraron el mismo patrón. Una pequeña área en el cerebro de Gary comenzaba a mostrar signos de actividad, una actividad que no podía ser explicada por el daño que había sufrido. Era una fracción de lo que debería haber sido un despertar normal, y aún no era suficiente para que pudiera recuperar el control sobre su cuerpo, pero definitivamente era algo que requería nuestra atención.
Con el paso de los días, Gary volvió a experimentar momentos de lucidez, pero estos eran cada vez más inestables. Había días en los que parecía estar completamente consciente y otros en los que su mente parecía vagar entre recuerdos difusos. Durante esas fluctuaciones, comenzamos a notar patrones en su comportamiento. A veces, cuando hablaba de sus hijos, se refería a ellos como si aún fueran pequeños, como si el tiempo se hubiera detenido para él. En esos momentos, su mente parecía haberse quedado atrapada en un punto específico del tiempo, como si el daño cerebral hubiera creado una brecha entre su percepción del presente y el pasado. Lo más desconcertante fue que, en sus momentos de lucidez, Gary comenzaba a hacer preguntas que no tenían sentido en relación con lo que estaba viviendo. Me preguntó varias veces si podía volver a caminar, como si todavía creyera que estaba en el mismo estado físico que antes del accidente. En esos momentos, su mente parecía no comprender completamente la magnitud de su parálisis. No comprendía que su cuerpo estaba totalmente inmovilizado. Por otro lado, en otros momentos parecía estar completamente consciente de su situación y lo expresaba con una profunda tristeza. A veces hablaba con sus hijos, tratando de convencerlos de que todo estaría bien, que no debía preocuparse por él, pero en otras ocasiones mostraba una desesperación palpable al darse cuenta de lo que había perdido. En esos momentos, su conciencia parecía estar luchando contra las barreras físicas impuestas por su propio cuerpo. Una tarde, cuando estaba visitando a Gary, algo ocurrió que lo cambió todo. Durante una conversación, él se detuvo repentinamente y me miró con una intensidad que no había mostrado antes. «Doctor», dijo, «¿puedes decirme algo? He estado pensando en algo. Si he estado aquí todo este tiempo, ¿cómo es que nadie se dio cuenta de que podía oír todo lo que decían? ¿Por qué me hicieron creer que no podía sentir o comprender? ¿Y si estaba atrapado, solo, escuchando todo?» Su pregunta me golpeó como una ola. Aunque intenté explicarle lo que sabíamos científicamente, sus palabras seguían retumbando en mi mente. ¿Cuántos otros pacientes estaban en la misma situación? ¿Cuántos estaban atrapados en sus cuerpos, completamente conscientes, pero sin poder comunicarlo? Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que Gary había dicho. Pensé en los pacientes que habíamos considerado perdidos, en aquellos que, según los estudios, estaban completamente desconectados de la realidad, sin esperanza de despertar. ¿Y si Gary tenía razón? ¿Y si otros pacientes también estaban atrapados en sus cuerpos conscientes, pero incapaces de hacernos saber lo que sentían? Me encontraba atrapado en la paradoja de todo lo que había aprendido y experimentado en mi carrera. La neurología había sido mi vida, pero ahora me veía cuestionando los principios fundamentales de la ciencia que siempre había considerado inquebrantables. Una semana después me pidieron que hablara con la familia de un paciente que estaba en un estado similar al de Gary. Este paciente, una mujer joven que había estado en coma durante varios años debido a un accidente, comenzaba a mostrar algunos movimientos involuntarios. Sus familiares insistían en que ella estaba respondiendo a su voz, que podía escucharles. Me sentí impotente al explicarles que, según los estudios, no había evidencia de conciencia. Pero ¿cómo podía estar tan seguro de lo que estaba sucediendo en la mente de esa joven? Gary me había enseñado que había más de lo que la ciencia podía medir. Había momentos en los que sentía que estaba más allá de mi capacidad profesional para explicar lo que veía. Gary, después de todo lo que había pasado, me dejó una lección invaluable. No solo me mostró la complejidad de la conciencia humana, sino también la fragilidad de nuestras certezas. La neurología, por más avanzada que sea, aún no tiene todas las respuestas. Gary estaba vivo, consciente, pero atrapado en un cuerpo que no respondía. Esa disonancia entre la mente y el cuerpo era algo que no sabíamos cómo manejar. Lo que había aprendido de él no solo cambiaría mi enfoque hacia la medicina, sino que también cambiaría mi visión sobre la vida y la muerte.
Nunca olvidaré esos días. La lucha por comprender lo que sucedió con Gary continuó, pero lo que su caso me enseñó fue que la ciencia tiene límites y que, a veces, la verdadera naturaleza de la conciencia humana está más allá de lo que podemos medir, más allá de lo que podemos controlar. Lo único que podemos hacer es seguir buscando respuestas, cuestionando nuestras suposiciones y quizás aceptar que no todas las preguntas tienen una respuesta clara. La historia de Gary me dejó con una reflexión profunda. ¿Cuántos más están atrapados en su silencio, esperando ser escuchados? ¿Cuántos más, como él, podrían estar luchando por ser vistos? Con cada día que pasaba, Gary continuaba siendo el centro de una paradoja médica. Durante las primeras semanas de su despertar, el fenómeno de su lucidez fue tan impresionante que muchos en el hospital empezaron a considerar que estaba ocurriendo algo más grande que un simple caso clínico. La naturaleza de su recuperación, tan inusual y tan profundamente fuera de las normas científicas establecidas, no podía ser explicada. Si algo así podía suceder, si su cerebro, tan dañado, podía haber estado consciente durante años, la pregunta era: ¿cuántos otros pacientes con daño cerebral irreversible estaban en la misma situación? ¿Cuántos pacientes aparentemente desconectados en realidad seguían conscientes, pero atrapados en cuerpos que no respondían? A medida que Gary comenzaba a mostrar más signos de conciencia, las respuestas del personal médico y de su familia se volvieron más inciertas. Como neurólogos, habíamos sido entrenados para identificar y clasificar las distintas formas de daño cerebral, pero nadie nos había preparado para lo que estaba ocurriendo en Gary. Los exámenes iniciales de su cerebro seguían mostrando un daño extenso. Los informes indicaban una pérdida casi total de la función cognitiva en las áreas afectadas por el impacto de la bala. Y sin embargo, él seguía allí, completamente consciente, capaz de conversar y recordar detalles tan precisos como si todo ese tiempo de oscuridad no hubiera existido para él. La revelación llegó una tarde gris, un día que parecía ser como cualquier otro. Gary estaba sentado en su cama, mirando a través de la ventana. Estaba más tranquilo que de costumbre, como si estuviera meditando, pero con una calma inusitada. La tarde avanzaba lentamente, y la familia de Gary, quienes habían estado allí todo el día, comenzaron a notar una extraña quietud en él. Fue entonces cuando su hermano Dennis, al notar la falta de respuesta a algunas preguntas simples, comenzó a preocuparse. «Gary, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo?», le preguntó Dennis, y Gary simplemente lo miró, sin decir palabra alguna. Su mirada era diferente, más distante. A pesar de que su cerebro había demostrado signos de conciencia en días anteriores, en ese momento parecía estar desconectado de alguna manera. Sus ojos parecían vacíos, como si estuviera mirando más allá de lo que tenía frente a él, como si estuviera buscando algo en su mente. Un tipo de vacío que jamás había experimentado. Dennis intentó llamar su atención de nuevo, pero esta vez Gary no respondió como antes. Su rostro no reflejaba ni la angustia ni la lucidez de antes, simplemente permanecía allí, inmóvil. La inquietud comenzó a apoderarse de todos en la habitación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no respondía? A medida que la ansiedad crecía, le tomé el pulso a Gary y me di cuenta de que su frecuencia cardíaca era más baja de lo normal. Su respiración también se volvió más superficial y sus pupilas ya no reaccionaban de manera adecuada a la luz. Algo había cambiado. En ese instante, lo que más me aterraba no era el hecho de que estuviera perdiendo la lucidez nuevamente, sino que, por primera vez, me vi frente a un dilema. Habíamos visto su despertar, habíamos sido testigos de lo que parecía un fenómeno médico inexplicable, pero en ese momento la duda me invadió. ¿Realmente habíamos estado interpretando todo mal? ¿Estaba realmente consciente de su situación? ¿O simplemente lo habíamos engañado a todos, incluida su familia? Gary comenzó a experimentar una fluctuación aún mayor en su estado de conciencia. Algunos días lo encontrábamos completamente lúcido,
capaz de conversar sobre los eventos más cotidianos de su vida como si no hubiera estado en coma durante tanto tiempo. Otros días simplemente no podía responder ni siquiera a preguntas simples. Era como si se deslizara entre los recuerdos, a veces regresando a momentos de su vida antes del accidente, otras veces cayendo en un estado de confusión total. A menudo se preguntaba por su familia, por el estado de sus hijos, y si aún los veía crecer. Pero cuando sus respuestas se volvían incoherentes, parecía estar atrapado en el pasado, como si se hubiera quedado suspendido en algún rincón de su memoria. Para los médicos, los escaneos cerebrales no mostraban más que la misma estructura dañada de siempre. No había curas milagrosas, no había recuperación en el sentido convencional de la palabra. Sin embargo, lo que veíamos en Gary nos decía lo contrario. Su cerebro no mostraba signos de recuperación física, pero de alguna manera estaba superando las expectativas. Fue como si su cuerpo hubiera olvidado cómo funcionar, pero su mente hubiera seguido creciendo y procesando. Y cuando sus momentos de lucidez se hicieron menos frecuentes, era como si el despertar de Gary estuviera desmoronándose lentamente, un lento y doloroso retroceso hacia la oscuridad de su estado anterior. En uno de esos días, Gary miró a su hermano Denis y le dijo algo que aún me resuena. ¿Alguna vez me verán tal como era antes? ¿Alguna vez volveré a ser el hombre que fui? Esas palabras me golpearon profundamente. ¿Cómo le explicas a alguien que ha estado atrapado en un estado vegetativo durante tantos años que el despertar de su mente no es más que un fenómeno temporal? ¿Cómo decirle que, aunque ha regresado, la línea entre la vida y la muerte se ha difuminado para él de una manera en que los médicos no podemos comprender por completo? Gary comenzó a tener episodios en los que volvía a hablar con claridad, pero en esos momentos había algo extraño en su comportamiento. Durante sus periodos de lucidez, sus recuerdos más cercanos, como el de su vida antes del accidente, eran vívidos. Pero cuando trataba de recordar lo que sucedió después del disparo, no había nada. No parecía reconocer a los médicos que lo habían tratado durante los últimos 7 años, ni a los amigos que lo habían visitado regularmente. Sus respuestas eran rápidas pero vacías, como si no pudiera llenar los espacios vacíos de su memoria. ¿Era este otro indicio de que su cerebro estaba lidiando con una desconexión mayor de lo que pensábamos? El verdadero giro de la historia llegó cuando, durante una de esas visitas, Gary nos miró fijamente a todos y dijo: ¿Por qué no me dejaron hablar antes? ¿Por qué nadie me escuchó? Las palabras que salieron de su boca no solo dejaron a su familia sin aliento, sino también a todos los presentes. Si bien las respuestas médicas no podían explicar su regreso, lo que acababa de decir no podía ser ignorado. La duda sobre si realmente había estado consciente todo el tiempo comenzó a sembrarse en mi mente. ¿Era posible que estuviera atrapado en su propio cuerpo, consciente de todo, pero sin poder comunicarse? Su desesperación por ser escuchado, por haber estado allí todo el tiempo, comenzó a tomar forma en mi mente. Al principio tratamos de encontrar una explicación lógica. ¿Podía la fiebre o algún otro factor médico estar alterando su estado mental? ¿Era posible que una infección grave pudiera haber provocado una desconexión en su cerebro, permitiéndole recuperar momentos de conciencia de forma temporal? A medida que sus episodios de lucidez se alternaban con largos periodos de confusión, me vi obligado a reconsiderar lo que pensaba saber sobre la neurología. No era solo el despertar de Gary lo que nos dejaba desconcertados, sino su capacidad para recordar cosas que pensábamos que nunca podrían ser accesibles para él. En uno de esos momentos, le pregunté cómo había sido su vida antes del accidente, y Gary comenzó a relatar con detalles asombrosos cómo se había graduado de la universidad, su primer trabajo como oficial de policía y los momentos felices que compartió con su familia. Cuando le pregunté sobre el tiroteo que cambió su vida, su rostro se apagó. «No recuerdo nada de eso», dijo,
y en su voz había una mezcla de tristeza y aceptación. A pesar de todo lo que había demostrado, había un muro entre lo que su cerebro podía hacer y lo que su cuerpo no podía responder. La frustración de Gary era palpable, y a medida que sus episodios de conciencia se hacían más irregulares, la pregunta de si realmente había estado consciente durante esos años volvió con más fuerza. Para mí, el mayor giro de esta historia no era su despertar, sino la posibilidad de que, durante todo ese tiempo, Gary hubiera sido consciente, pero no podía demostrarlo. ¿Y cuántos otros pacientes en estado vegetativo podían estar viviendo una experiencia similar, esperando que alguien les creyera? Al final de esa semana, Gary dejó de hablar de manera tan clara. Sus respuestas se volvieron más dispersas y sus momentos de lucidez más cortos. Parecía estar deslizándose lentamente hacia la oscuridad, como si su mente ya no pudiera mantenerse despierta por más tiempo. Pero, al mismo tiempo, la sensación de que su despertar no era un simple milagro, sino algo mucho más complejo, me quedó grabada en la mente. Nunca supe si Gary había estado atrapado en su cuerpo durante todos esos años o si su mente había viajado entre diferentes realidades. Lo que sí sabía era que su caso nunca sería igual al de ningún otro paciente. Y lo más desconcertante, la pregunta de si realmente habíamos comprendido algo tan fundamental como la conciencia humana seguía flotando, sin respuesta. La historia de Gary Dockery, su despertar, su sufrimiento y sobre todo el impacto de su caso en mi vida y en la práctica de la neurología, sigue siendo uno de los momentos más desconcertantes de mi carrera. Después de varias semanas de lucidez intermitente, de conversaciones profundas y momentos de desconcierto, la situación de Gary pasó por una serie de altibajos. Lo que al principio había parecido un milagro, un regreso de la conciencia desde la oscuridad de un estado vegetativo, empezó a desmoronarse lentamente. Cada día que pasaba, Gary se sumía más y más en una especie de vacilante estado de conciencia en el que alternaba momentos claros con otros de profunda confusión. La diferencia entre sus momentos de lucidez y los periodos en los que volvía a ser incapaz de interactuar de manera coherente con el mundo a su alrededor se estaba acentuando cada vez más. No era un retroceso en su condición física, sino algo mucho más profundo, algo que no podíamos comprender completamente. Después de varios días de observar estos cambios, llegué a la conclusión de que, por más inquebrantables que fueran mis creencias científicas, el despertar de Gary había planteado preguntas que no tenía respuestas claras. Ya no podía ver su caso como un simple fenómeno médico que pudiera explicarse con los conocimientos que tenía sobre la neurología. Su caso había trascendido los límites de la ciencia conocida, desafiando las ideas preestablecidas sobre la conciencia, el cerebro y la percepción. Y lo más perturbador era que, aunque Gary había recuperado la capacidad de pensar y comunicarse con nosotros, había algo en su conciencia que seguía siendo inaccesible. Algo que estaba más allá de nuestra comprensión y que tal vez siempre lo estaría. Los días pasaron y a medida que la lucidez de Gary se desvanecía, me encontré en una encrucijada. Había sido testigo de un fenómeno médico que desafiaba todas las explicaciones científicas que conocíamos. Había visto cómo un hombre, aparentemente atrapado en un estado vegetativo, había regresado a la conciencia solo para perderla nuevamente de manera gradual. A pesar de todo lo que había presenciado, las respuestas seguían siendo evasivas. La neurología, la ciencia que había sido mi vida, parecía incapaz de explicarlo. Cada vez que intentaba analizar el caso desde una perspectiva médica, las piezas del rompecabezas no encajaban. Cada explicación que se me ocurría parecía incompleta, y cuanto más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de lo poco que realmente sabíamos sobre el cerebro humano. A lo largo de mi carrera había aprendido a confiar en los hechos, en la evidencia tangible y en los escaneos cerebrales. La ciencia médica me había enseñado que los pacientes con daño cerebral irreparable
no podían regresar a la conciencia, no podían recuperar la memoria ni la capacidad de razonar como lo hizo Gary. Y, sin embargo, ahí estaba él, hablando, recordando y haciendo preguntas que nadie podría haber imaginado. La certeza que una vez tuve en los diagnósticos médicos comenzó a desmoronarse y una sensación de incertidumbre se apoderó de mí. ¿Estábamos realmente viendo todo lo que el cerebro podía hacer o nos habíamos limitado a lo que la ciencia convencional nos permitía ver? Gary, durante los últimos días de su vida, siguió luchando, de alguna manera, por aferrarse a la conciencia. A veces se mostraba triste, otras veces parecía aceptar su destino con una calma inusitada. Pero lo que más me impactó fueron sus palabras finales. He estado escuchando todo el tiempo, pero nadie me escuchaba a mí. Esas palabras resuenan en mi mente hasta el día de hoy. Gary no solo había estado atrapado en su propio cuerpo, sino que, de alguna manera, había estado esperando ser comprendido, esperando que los demás reconocieran su sufrimiento y su deseo de comunicarse. En esos últimos momentos, él fue más humano que nunca. Sus palabras no solo reflejaron una profunda tristeza por lo que había perdido, sino también una revelación dolorosa sobre lo que significa ser ignorado por el mundo, incluso cuando estás consciente. La pregunta que quedó flotando en el aire, la que nunca pudimos responder con certeza, fue: ¿realmente había estado consciente todo el tiempo? Los escaneos cerebrales de Gary nunca mostraron signos claros de actividad en las áreas cerebrales que normalmente se asociarían con la conciencia. Los movimientos involuntarios, las respuestas mínimas que había mostrado en los primeros años después del accidente, podrían haber sido interpretadas como reflejos automáticos. Pero la verdad es que, al final, no podíamos estar seguros de nada. El cerebro humano sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Gary había demostrado que, tal vez, no todo lo que sabíamos sobre la neurología era correcto. Tal vez existían formas de conciencia que todavía no podíamos medir ni comprender. La muerte de Gary, ocurrida el 15 de abril de 1997, dejó una profunda marca en todos los que lo conocimos. Su partida no fue solo un final para su historia, sino el cierre de una puerta hacia un mundo de preguntas sin respuestas. Nunca entendí completamente lo que sucedió con él, pero en cierto modo me di cuenta de que su caso no solo había cambiado la manera en que veía la medicina, sino también cómo veía la vida y la muerte. En los años que siguieron, su historia me siguió persiguiendo. Gary Dockery había estado atrapado en su propio cuerpo, pero su mente había estado más presente que nunca. A veces me pregunto cuántos más como él hay en el mundo. ¿Cuántos pacientes en estado vegetativo, aparentemente sin esperanza, podrían estar conscientes de su entorno, pero sin la capacidad de comunicarse? La lección más importante que aprendí de Gary fue la humildad ante los misterios de la mente humana. En la medicina, creemos tener todas las respuestas. A veces, confiamos demasiado en la ciencia y en las tecnologías que hemos desarrollado. Pero, en el fondo, sabemos que la mente humana sigue siendo un enigma. Cada vez que se nos presenta un caso como el de Gary, somos forzados a aceptar que, a pesar de todos nuestros avances, aún no sabemos lo suficiente. El cerebro sigue siendo un campo vasto, lleno de sorpresas y contradicciones que desafía nuestra comprensión. Pero más allá de la ciencia, el caso de Gary también me enseñó algo profundamente humano. Nos mostró lo que significa estar atrapado no solo en un cuerpo que no responde, sino también en la incomunicación. Nos enseñó que, aunque el cuerpo pueda fallar, la mente y el espíritu tienen una resistencia que no podemos medir. Gary fue un testimonio de la lucha por la vida, por la conciencia y por la esperanza. Su historia, aunque incompleta y llena de incertidumbre, sigue siendo una reflexión sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa existir cuando no podemos expresarlo. Hoy, cuando miro atrás y recuerdo los días que pasé con Gary, pienso en lo que su historia representa. Una lucha constante entre la esperanza y la desesperación,
entre lo que los médicos creen saber y lo que la experiencia humana nos enseña a diario. Gary nos enseñó que la conciencia, la memoria, la identidad son conceptos mucho más complejos de lo que pensábamos. Y aunque no tenemos todas las respuestas, esa lección es, de alguna manera, la más importante de todas. Gary Dockery no solo desafió la neurología, sino también las convenciones que tenemos sobre la vida y la muerte. Nos dejó una huella imborrable en la forma en que entendemos el cerebro y la conciencia. Nos hizo cuestionar lo que sabemos y, sobre todo, nos recordó que, como seres humanos, siempre habrá más por aprender, más por descubrir y, tal vez, más por escuchar. La historia de Gary Dockery no solo transformó mi práctica profesional, sino que también cambió la forma en que veo el mundo. En muchos aspectos nos mostró que, como médicos, nunca debemos asumir que tenemos todas las respuestas. Su caso desafió todo lo que creíamos saber sobre la conciencia humana, el daño cerebral y los límites de la ciencia. Gary no solo nos dejó una lección médica, sino también una reflexión profunda sobre el poder de la mente y la capacidad humana de resistir. Aunque su despertar no duró y sus momentos de lucidez se desvanecieron, lo que nos dejó fue algo mucho más grande que una simple recuperación física. Nos mostró la vulnerabilidad de nuestra comprensión de lo que significa estar realmente vivo, consciente y presente. Nos recordó que no siempre sabemos lo que está sucediendo en las mentes de aquellos que parecen atrapados en sus cuerpos, que las respuestas a los misterios de la conciencia tal vez nunca las tengamos, pero que siempre debemos seguir cuestionando y buscando. Al final, la historia de Gary fue un recordatorio de la humanidad detrás de la ciencia. Nos enseñó que, a veces, las respuestas no están en los estudios, los escaneos o las pruebas, sino en los momentos que no podemos medir, en las pequeñas señales de vida que la ciencia aún no sabe cómo ver. Me gustaría dejar esta reflexión abierta a todos ustedes. ¿Qué piensan sobre la conciencia y la neurología? ¿Han tenido alguna experiencia que los haya hecho cuestionar lo que sabemos? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Si es la primera vez que llegas a este canal, te animo a suscribirte para seguir explorando juntos más historias que nos desafían a pensar más allá de lo evidente.